Guadalupe Reyes, que le llaman, ¿no? Guadalupe Reyes. Pero hay alguien que agarra el Reyes Guadalupe, está al revés. O sea, apenas están empezando de ahorita del Reyes y hasta que llegue Guadalupe, o sea, se van todo el año. Pero ya pasaron las celebraciones, ya pasó Navidad. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué pasó en tu vida? Yo sé que pasaron muchas cosas. Algunas buenas, algunas no tan buenas. Quizás pasaste alguna situación complicada. Quizás viviste feliz en algunos días y en algunos días lloraste. Pero déjame decirte algo. Por eso comencé diciendo, Dios te ama. Porque a pesar de todo lo que hayas pasado, válgase la redundancia, en el año 2019, hoy estás aquí. Y estás aquí pudiendo darle gracias a Dios. Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él te cuidó, porque Él te protegió, porque Él nos proveyó, porque Él nos consoló. Y por eso damos gracias a Dios. Yo quisiera que tomáramos nota de lo siguiente. Si traes ahí con qué anotar, anota, porque es muy importante cada vez que vengas a la iglesia. Aquí en la iglesia, en esta iglesia, nos gusta aprender y nos gusta enseñar. Quiero que vean ese pequeño video. Y mira, coincidente, dice enero, pero ya este es del 22, ya como que se adelantó un poquito, pero veamos este pequeño video y reflexionen al respecto. Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan en la narrativa de Jericó. El Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo pertenecía a Dios porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. Y ya sé que por ahí en más de alguna de las mentes ya estarán pensando, ya van a empezar.
Déjame decirte que no. El enfoque y el objetivo, porque Caín y Abel presentaron algo delante de Dios. Las primicias. Las primicias es lo primero. Pero Caín y Abel reconocieron a Dios. Y aquí este es el punto. ¿Cómo reconoces tú a Dios? ¿Con qué corazón reconoces tú a Dios? Porque al principio de año tú debes de traer la primicia delante de Dios. Lo primero y lo mejor delante de Dios. Sé que en el año que pasó sucedieron muchas cosas. Algunas nos lastimaron, algunas nos afectaron, algunas menguaron nuestras fuerzas. Pero este año Dios te dice: ¿qué tienes tú para mí hoy? ¿Qué tienes tú para darme? ¿Tienes un corazón correcto? ¿Tienes una actitud correcta? Bueno, las mañanitas también son correctas para aquellos que cumplen años. Pero Dios en este año te está pidiendo y te está diciendo: ¿qué tienes tú para darme? En tu actitud, en tu forma de ser, en tu forma de comportarte. Esa es una primicia para Dios. ¿Cómo quieres empezar tu año? ¿Cómo has reconocido a Dios? Porque Caín y Abel reconocieron a Dios de una manera diferente. Por eso Caín ofreció una ofrenda, o dio una ofrenda, o dio una primicia diferente a la de Abel. ¿Cómo estás tú para este año? Y yo quiero empezar este tema haciendo una introducción al respecto de qué significa reconocer. Porque muchos nos gusta decir: yo quiero que me reconozcan, que te reconozcan. Pero ¿cómo reconoces tú a Dios? ¿Cómo es que conoces tú a Dios? Y me di a la tarea de buscar en el diccionario exactamente, para no equivocarme, el significado de reconocer. Y dice que reconocer es distinguir de las demás a una persona o cosa por sus rasgos o características más sobresalientes con las que cuenta. Ahora, de esta definición me late a mí el distinguir. O sea, reconocer es distinguir. ¿Qué significa distinguir? Diferenciar, discernir o deslindar. Pero voy a ir más allá, porque la palabra discernir es el punto clave de esto que te quiero decir. Porque la palabra discernir es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Nosotros debemos de tener un discernimiento de lo que pasó el año que ya terminó. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, no tan bueno. ¿Cómo fue que vivimos? ¿Cómo fue que nos comportamos? Y tenemos que discernir para que podamos tomar en cuenta lo que vamos a hacer este año que estamos iniciando. La palabra discernir es sinónimo de juicio, perspicaz, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierne algo, debe de comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Creo que muchos de nosotros nos hubiéramos quitado muchos dolores de cabeza el año pasado si hubiéramos aprendido a ser prudentes en nuestra manera de actuar. Muchas veces le echamos la culpa al diablo. El diablo por acá y el diablo por allá. Y el diablo está sentado en la banqueta diciendo: sí, yo ni en cuenta, él solito se metió en eso. Se me echa la culpa de todo a mí. O nada más yo. Hoy, el título de mi prédica, del tema de hoy, se lo titulé: ¿cómo reconoces a Jesús? ¿Cómo es que tú reconoces a Jesús? ¿Cómo es que tú disciernes a Jesús? ¿Cómo es que tú distingues a Jesús? ¿Cómo es que tú comprendes a Jesús? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Con qué actitud lo ves? ¿Con qué forma lo ves? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido hoy levantarnos y darnos las fuerzas, Señor, para iniciar un día más, para venir, para levantar nuestras manos, para adorarte, para glorificarte, Señor. Te damos gracias, Padre, porque estamos iniciando un nuevo año y sabemos, Señor, que tus promesas aún están ahí para ser cumplidas en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque nos has traído hasta este lugar. Gracias, Señor. Gracias. Padre, disponemos nuestros corazones. Ahí dile al Señor: dispongo mi corazón para enseñar, para poder ser enseñado este día, para que tu palabra
sea como esa semilla que dé un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a cumplir 10 meses en esta iglesia. ¡Wow! ¡Qué rápido! Vamos a cumplir 10 meses en esta iglesia. Y durante este tiempo nos hemos dado la tarea de enseñar. Los que ya tienen algún tiempo más con nosotros se darán cuenta que nosotros nos hemos dedicado a enseñar, a enseñar, a enseñar. ¿Y qué enseñamos? Enseñamos la vida de Jesús. Enseñamos el Evangelio de Jesús. Y bueno, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el más breve de los 4 evangelios, porque en este Evangelio de Marcos comienza de una manera impresionante, donde Jesús es bautizado y donde Jesús es enviado al desierto por 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan? Entonces, el Evangelio de Marcos nos lleva de una cosa a otra y es bien activo, porque nos prepara con rapidez para ver el ministerio de Jesús. Si en mí han pasado 30 años y ya no me di cuenta, 30 años ya de que... ¡Qué tiempos aquellos! Y Jesús duró 3 años en su ministerio. O sea que se fue rapidísimo. Por eso, la palabra nos lleva de un lugar a otro, de una forma a otra, de una acción a otra. Y Jesús dice que en muchas ocasiones no tenían tiempo ni para comer. Y por eso quiero hoy empezar con un resumen. Normalmente los exámenes son a fin de semestre, ¿y a fin de año? Bueno, ¿sabían ustedes que el reino de Dios es el reino del revés? Pues hoy empezamos el año con examen. Aquí es al revés, empezamos con examen. Así es de que, dígame alguien rápido, el capítulo 1 de Marcos. Algo rápido del capítulo 1 de Marcos. ¿Quién dice yo? Vamos. ¿Quién? ¿Qué pasó en el capítulo 1 de Marcos? Nadie. El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. En el capítulo 1 de Marcos nos habla acerca de Juan el Bautista, de cómo Juan el Bautista aparece y prepara el camino de Jesús. La profecía dice: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Y aparece Juan el Bautista y aparece Jesús en la escena de la historia, es bautizado e inmediatamente es llevado por el Espíritu al desierto a ser probado en todo. Probado y tentado en todo. Entonces el capítulo 2, ¿qué fue el capítulo 2? ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? Al paralítico. ¿Eh? Al paralítico. Sana al paralítico. Jesús empieza a sanar enfermos. De repente Jesús empieza a mostrar su poder y su autoridad. Y sobre todo, ¿saben qué? Se empieza a enfrentar con las personas, con los maestros, con los fariseos, con aquellas personas que estaban en eminencia en aquel tiempo en la iglesia, y les empieza a decir: hey, eso no es correcto, eso no es así, estás enseñando cosas que no son correctas. Y empieza Jesús a tener esa confrontación con los maestros de la ley. Y el capítulo 3, ¿a dónde nos lleva? Le sanó la mano. Ah, le sanó la mano también, empieza a hacer sanidades. Perfecto. ¿Y el capítulo 3? Diga, el 3. De San. ¿Qué nos marca el 3? Algo que salió ahí del 3. Herodes con los fariseos, al que iban a matar a Jesús. En el 3 hay varias cosas. Elige a los 12 apóstoles. Es algo impresionante, porque ahí ya Jesús eligió a un grupo de personas para que le ayudaran, para que le apoyaran. Pero también, a partir de que Jesús empieza a hacer milagros, mucha gente le empieza a seguir. Mucha gente empieza: wow, Jesús sanó al paralítico, sanó al ciego, le sanó la mano. Wow, a ver, yo quiero ver a ese Jesús. Y empieza mucha gente a seguirle a Jesús. Miren, volten a ver qué hermoso se ve la iglesia. Mucha gente empezó a seguir a Jesús por los milagros que hacía, por las señales que hacía. Y Jesús elige a sus 12 discípulos porque ya no se daba abasto. Pero también aquí Jesús define cuál es su familia. Wow, ese me impresionó tanto, porque eso fue lo que yo, un día Dios me mostró cuando estaba yo conversando con mi hermano, y mi hermano me decía: ¿ya te volviste loco? ¿Ya te cambiaste de religión? O sea, los principios y los ejemplos que nos dieron nuestros papás no sirven de nada. Le digo: bueno, pues es que la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Dios, y que ahora todos los que hagamos la voluntad del Padre somos como la familia de Jesús.
Porque Jesús en un momento dado, su familia lo fue a buscar, su mamá, sus hermanos, y le dijeron: Señor, allá te buscan tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué le dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Wow, yo dije, órale. Pero el capítulo 4, ¿qué dice el 4? A ver, ¿qué decía el 4? Hay algo importante en el 4, ¿quién dice yo? Las parábolas, bien maestro. Lo que más se resalta en este capítulo 4 son cómo Jesús empieza a hablarle a las personas, empieza a enseñarle a las personas por medio de parábolas. Y la parábola que más resalta en este capítulo, ¿cuál es? La del sembrador. El sembrador que salió a sembrar al campo. Y se acuerdan, dígame a alguien, ¿a qué hacía figura? ¿A qué hacía Jesús figura de cuando hablaba acerca de la semilla? ¿Qué es la semilla? La palabra. La palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar y tiraba la semilla a todos lados. A todas las personas les daba semilla. A todas las personas les daba palabra. A todas las personas. ¿Y qué es figura del sembrador? ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Quién es el sembrador? Jesús, el que predica el evangelio, tú, yo, aquella persona que lleva las buenas nuevas a las demás que no conocen de Jesús. Tú te puedes convertir en un sembrador. Ahora, ¿quién es la tierra o qué es figura de la tierra? El corazón. ¿Quiénes son? Nosotros. Nosotros somos la tierra. Y decía en su parábola que había tierras endurecidas, había tierras fértiles, había todo tipo de tierra. Como hoy veo aquí, a todo tipo de personas, chicos, medianos, grandes, mujeres, niños, profesionistas, de todo tipo de personas. Esa es la tierra. Y esto es lo que define más que nada el capítulo 4, porque Jesús nos va enseñando en base de parábolas. Pero Jesús también demuestra en este capítulo la autoridad que tiene con quién. Esa autoridad, esa omnipotencia, esa omnisciencia, ¿con quién? Con su Padre. Con las fuerzas de la naturaleza, cuando detiene la tormenta, cuando detiene los vientos, y los discípulos decían: wow, ¿quién es este hombre? Que hasta la tormenta le obedece. Cuando los discípulos iban en la barca y espantados: Jesús, ¿qué no te da pena de que nosotros nos vayamos ahora y tú dormido? O sea, ¿qué onda, Jesús? No, me dijeron: ¿qué onda, Jesús? Dormido, vamos acá. Detente viento y detente tormenta. ¿Quiénes han pasado tormentas? ¿O quiénes pasaron tormentas en el 2019? Ay, yo creo que todos. Y uno que otro viento por ahí fuerte también. Yo creo que también pasamos algunos vientos. Pero Jesús tiene el poder para eso y más. Para eso y más. Escúchame bien. Jesús tiene el poder para eso y más. Y entonces llegamos al capítulo 5, en donde Jesús no se quedó ahí en detener una tormenta. Porque detener una tormenta es en lo natural, en la naturaleza, tú lo ves. Y podrás decir: pasó un tornado aquí la otra vez, pasó un tornado por aquí. ¿Quién se acuerda del que hubo acá por bomberos? Empezó y se vino para acá. Aquí había un árbol, miren, ahí en ese claro que se ve, había un árbol del tamaño un poco más grande que ese mango que está ahí. Yo estaba aquí, nadie me lo va a contar, yo estaba aquí, no estaba esta construcción, y vi cómo empezó el tornado por aquí. Me fui haciendo para atrás porque dije: ahorita va a llegar para acá. Llegó, arrancó el árbol, lo derribó y se fue para allá. Allá en aquel transformador allá hizo que explotara, pues ahí se vio, y yo me quedé así. Lo impresionante de la naturaleza. Pero Jesús tiene el poder para eso. ¿Y sabes también para qué tiene el poder? Para expulsar demonios. ¡Guau! Eso es impresionante. Porque un árbol puede crecer, puede nacer otra vez. Y tú dices: bueno, mi esposa dice: qué bueno que lo quitaron, porque ya me estorbaba la vista. Eso fue qué bueno que lo quitó. Dios, yo te lo pedí desde hace tiempo, y ahora te pido que tumben aquel. ¿Y sabes qué pasó? Cuidado con la pastora, Cuidado con la pastora. No, estoy yendo. Un día dijo: Lo está viendo. ay, mi amor, disculpa, es parte de la prédica. Un día dijo: ¿cómo me gustaría que también ese árbol se quitara de ahí? Porque me estorba, o sea, tenemos que tener la vista. Oye, a la semana estaban derribando ese árbol. Ahí está, miren, no les miento, ahí está. Lo están y ya le cortaron de abajo, no lo han tumbado más porque sí.
Pero aguas, o sea que ni se metan con la pastora. Jesús empieza a manifestarse de una manera extraordinaria. Jesús expulsando demonios en el capítulo 5, pero también ¿saben qué? Jesús mostrando misericordia. Jesús mostrando misericordia y amor por todo tipo de personas. Si tú crees que no eres apto para el amor de Dios, estás equivocado. Dios te ama, Dios te busca, Dios te llama, Dios te cubre, Dios te protege. Y no importa lo que hayas hecho, no importa cómo sea, no importa de dónde vengas, Dios te ama. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque Jesús mostró la misericordia del Hijo del Hombre cuando sanó tanto a una mujer con flujo de sangre como la hija de Jairo, de un evidente, de uno de la iglesia, de los grandes. Jesús no hace excepción de personas. Y en el capítulo 6, en el que estamos ahora, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que sucede lo que todavía hasta el día de hoy sigue sucediendo con Jesús. El peligro yo lo prediqué hace tiempo y le puse, si no mal recuerdo, ahí, se me fue, no me acuerdo. El caso es que en ese lugar, en el pueblo natal de Jesús, Jerusalén. no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad. Cuando la gente no cree en Jesús, opaca su poder, apaga su autoridad. Hoy le pido a Dios que en tu corazón haya ese sentir de creerle a Dios, de creer en Jesús, para que se pueda activar el poder de Dios en tu vida. El poder de Dios en tu vida cuando tú le demuestras a Jesús que crees en Él, que crees en los milagros, que crees en su poder, en su autoridad, porque de esa manera podemos nosotros tener una relación con Él. La gente negó a Jesús en el capítulo 6, empezando, ¿sabes por quién? Te tengo una noticia. Por su familia. Así es. Tú podrás venir a la iglesia, pero llegas a tu casa y ¿de dónde vienes? Pues de la iglesia. Hoy sí, de la iglesia. Y ahora que ya te crees muy santo. Pero si el año pasado apenas te acabo de ver en las posadas, te echaste desde la primer posada hasta la última. Pues sí, pero ahora voy a la iglesia. Pues no te creo. Bueno, podrás decir. Jesús se enfrentó a eso en el capítulo 6, pero aquí también nos muestra en el capítulo 6 cómo Jesús envía a sus discípulos a predicar. Envía a sus discípulos. Como un día cada uno de ustedes ha sido enviado. Todo por ti, Señor. Todo por ti. Como cada uno de ustedes. Cada vez que vienen aquí, a esta iglesia o a cualquier otra iglesia donde ustedes se congregaban antes, o a las personas que conocen, cada vez que sales tú de una iglesia con una palabra, con una semilla, con algo que vino de parte de Dios para ponértelo a ti, tú tienes que salir allá afuera y predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas y decirles: Jesús te ama, Jesús te busca, ven, acércate, te invito a la Roca Puerta al Cielo. Ahí están bien chidos todos. Amén. Amén. ¡Eso! Pero también en este capítulo 6 nos dice cómo Herodes ejecuta a Juan el Bautista. ¡Auch! Juan el Bautista, familiar cercano de Jesús. Creo que eran primos o algo así, primos hermanos, algo así, tenían una familiaridad. Pero lo ejecutan. Y Jesús, no lo dice la Biblia, yo así lo infiero. Pero Jesús se entristece un poco y dice que se va al monte a orar. Se va al monte a orar. Y bueno, Jesús no para, no se detiene, porque en ese mismo capítulo nos habla de cómo Jesús hace algo extraordinario. Es más, lo cataloga como el milagro más maravilloso. ¿Cuál es? ¿Quién me lo dice? De los panes y los peces. Alimentar a más de 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¡Wow! Impresionante. No sabe, ¿no? Impresionante. No, ese no. Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Puros hombres contados. Y aquí estamos. Ya les hice el relato.
estamos despedidos. No es cierto. Aquí estamos en la historia. Hasta aquí hemos llegado en el estudio de Marcos, el Evangelio de Marcos. Y si se dan cuenta, no ha cambiado mucho la historia. No ha cambiado mucho la historia porque hay personas, habemos personas que todavía no entendemos el verdadero propósito de Jesús hasta la fecha. Y tomamos a un Jesús como aquel grupo de personas cuando Él alimentó a los más de 20,000 personas, dijeron: wow, sí, este es el rey que esperábamos, este es el Mesías que esperábamos, que está escrito allá en el Pentateuco. La profecía se está cumpliendo, pero esas personas no querían hacer rey. ¿Para qué? Para que los libertara de la opresión del gobierno romano, para que los sanara de sus enfermedades, para que los sanara de su cuenta en el banco, para que les quitara la deuda en Coppel, en Electra. Para eso lo querían. Eso es lo que ellos veían en Jesús, para solucionar sus problemas terrenales. Esa era la visión, esa era lo que ellos veían en Jesús. Esta es la manera en la que muchos reconocían y buscaban de Jesús. Te late algo, como que no ha cambiado mucho la historia, ¿te das cuenta? La pregunta es: ¿cómo reconoces tú a Jesús? ¿Cómo lo reconoces tú? ¿Cómo disciernes a Jesús? ¿Cómo distingues a Jesús? ¿Cómo comprendes a Jesús? ¿Cómo lo haces? ¿Solamente ocasionalmente cuando tienes problemas? ¿Cuando tienes una necesidad? ¿Cuando ya estás aquí con las deudas o con la enfermedad? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Marcos 6, 53 al 56. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y quiero que pongas toda tu atención, porque a partir de ahorita el Espíritu Santo va a empezar a hablar a tu vida. Porque a partir de ahorita la palabra de Dios se va a hacer viva en tu corazón. Porque a partir de ahorita, si tú traes endurecido tu corazón, como la gente del pueblo de Jesús, no va a pasar nada. Pero si tú hoy vienes dispuesto a recibir una palabra de parte de Dios, Él te va a transformar, Él te va a cambiar. ¿Amén? Amén. Marcos 6, 53 al 56. Dice así: terminada la travesía. Tengo aquí la Reina Valera y quiero nada más leer esta parte en Reina Valera, porque así empieza. La primera frase de esta palabra dice, ahí dice después de cruzar el lago, pero yo lo tengo aquí como terminada la travesía. Terminó un año, ya terminó el 2019 y todos atravesamos circunstancias, situaciones que nos hicieron a veces doblar rodillas, a veces gritar, a veces llorar, a veces desesperarnos. Pero esa travesía del 2019 nos ha traído hasta aquí. Y déjame decirte algo, en el capítulo anterior Jesús manda a sus discípulos en la barca, le dice: váyanse ustedes, porque esta gente me quiere hacer rey, esta gente no entiende el propósito de lo por qué yo he venido, váyanse, adelántense. Y los dice que los empuja, los envía en la barca. Y ahí van los discípulos, se suben a una barca y empiezan a remar, y dice el pasaje anterior que empiezan a tener vientos adversos. La pregunta que les decía hace rato: ¿quién no ha tenido vientos adversos? ¿El año pasado tuviste problemas? Sí. ¿Tuviste limitaciones? Sí. ¿Quizás alguna enfermedad? ¿Quizás perdiste algún ser querido? ¿Quizás tuviste alguna decepción? ¿Algo pasó por tu vida que te llenaron o que viste vientos adversos y la tormenta? Y dice en el capítulo anterior que los discípulos empezaron a remar y se empezaron a fatigar, y Jesús los estaba viendo, como nos ve a cada uno de nosotros cada vez que estamos en nuestras situaciones. Y empezó a acercarse a la barca, dice la Biblia, y empezó a caminar al lado de ellos. Y dice que se espantaron. Ellos se espantaron y dijeron: ¿qué es un fantasma? No, les dijo Jesús: soy yo. Tranquilos. Se sube a la barca y dice, no lo dice aquí porque es en el capítulo anterior, que inmediatamente llegaron a la otra orilla. ¿Cómo? O sea, ¿otro milagro? ¿Por qué? Porque inmediatamente que se subió Jesús, llegó a la otra orilla.
Te digo algo, tú no estuviste solo el año pasado. Y si hoy estás aquí en esta orilla, si ya lograste atravesar de un lado para otro, si ya terminaste ese año y estás en este lugar, es porque Jesús estuvo contigo, porque Dios estuvo contigo, porque Él nunca te ha abandonado. Gloria a Dios. Y te tengo otra noticia. Ellos llegaron a una orilla del río Jordán, en donde dice la Biblia que era un lugar de una llanura fértil. Te tengo una noticia. Cuando tú vas con Jesús, a donde quiera que llegues, va a llegar a una llanura fértil. Me imagino yo un llanito de esos donde los puedes jugar fútbol, aventarte y sentir la hierba fresca y decir gracias, Señor, gracias, porque después de esa travesía, después de esa tormenta, puedo llegar aquí a este lugar y sentirme en paz. Amén. Wow. Jesús te va a llevar siempre a lugares fértiles, a esas llanuras en donde fluye leche y miel, en donde las corrientes de agua te van a hacer crecer como esos árboles frondosos. Con Jesús en la barca. Sin Jesús en tu barca, las tormentas y los vientos parecieran imposibles de detener. Preocúpate y reconoce a Jesús por lo que es. Wow. Vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, saliendo ellos de la barca. Enseguida la gente le conoció. Repita conmigo, le conoció. Le conoció. Recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traerle de donde quiera, de todas partes, enfermos, en lechos, a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Quiénes? Todos. O nada más los que le adoraban. O nada más los que le seguían. O nada, todos. No importa tu condición, no importa nuestra condición humana. Jesús sana a todos. A todos. Amén. Amén. En este momento de la historia se acerca casi el fin del ministerio de Jesús. Nos estamos acercando al fin del ministerio de Jesús. Pero el entusiasmo de las multitudes, lo que la gente veía en Él, empezó a crecer de tal manera que se empezó a desbordar. Ya lo seguía mucha gente. Mucha gente lo seguía. Porque dice la palabra que saliendo de la barca, enseguida la gente lo reconoció. La gente ya lo conocía. Por oídas, por lo que le habían contado, por lo que habían visto, no sé. Pero ya la gente lo conocía. Pero luego, creo que esta gente que ahora lo seguía, había que hacerle la pregunta también de ¿cómo reconoces tú a Jesús? ¿Cómo es que tú disciernes a Jesús? ¿Cómo es que tú distingues a Jesús? ¿Cómo lo comprendes? Porque a juzgar de lo que leemos en este pasaje, el interés de todas las personas se limitaba solamente a aprovechar el poder sanador de Jesús. Yo voy a sanar, yo voy porque me va a proveer, yo voy porque bueno, pues me manda mi mamá. Pero nunca por el concepto correcto. El interés de estas personas no era el correcto. Y Juan lo explica. Juan lo explica en Juan 6, 25, 27. Jesús sabía. ¿Sabías que Jesús conoce las intenciones de tu corazón? Jesús conoce antes de que hablemos lo que nosotros vamos a decir. Él conoce cuáles son las intenciones que tenemos nosotros. Y vamos a leerlo. Juan 27. Dice así. Y hallándole al otro lado, le dijeron, Rabí, Juan 6, 25, 27, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales,
sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Wow. Muchas personas siguen a Jesús de la forma incorrecta, buscando beneficios, y perdemos de vista el objetivo principal de Jesús. No deja de ser triste todo esto, porque inclusive los mismos discípulos, esos discípulos que lo habían acompañado, viendo señales, milagros, prodigios, de cómo detiene una tormenta, de cómo expulsa demonios, los mismos discípulos todavía no lograban identificar a Jesús. Mucho menos todo el grupo de personas, aquellas personas que lo buscaban porque había hecho señales, pero no por lo que Jesús en verdad representaba. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Están endurecidos como los discípulos? ¿O lo estamos viendo desde la perspectiva equivocada, como todo ese grupo de personas, como toda esa multitud que lo buscaba por la comida o por la sanidad de sus cuerpos? Es fuerte la palabra. Yo quiero que hoy de aquí tú te vayas pensando en cómo ves tú a Jesús. ¿Entiendes? En cómo disciernes, en cómo comprendes, porque debemos de comprender cómo es Jesús. Porque si no, nuestra vida va a ir de un lado para otro, sin sentido. Dice la historia que comenzaron a traer enfermos de todas partes. Y Jesús se muestra como lo que es: un Dios de amor, un Dios de misericordia, porque Él sana a todos. Porque las personas no querían desperdiciar esa oportunidad de tener cerca a Jesús. Ya escucharon de Él. Y un día a ti te hablaron: ve a la iglesia, ve en busca de Dios, ve. Y te diste la oportunidad de venir hasta este lugar. Gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios por aquellas personas que te invitaron o que te trajeron. Pero es nuestra responsabilidad enseñar claramente lo que el verdadero propósito de Dios. En muchas otras ocasiones Jesús había hecho milagros, señales y prodigios, y en esta ocasión también. Dice que le pusieron a todos los enfermos así por las calles. ¿Se imaginan? Hagan de cuenta que por esa calle todos tendidos así, de enfermos, muchas personas. Y Jesús vino e hizo a lo que fue mandado. ¿A qué fue mandado Jesús? A servir y no a ser servido. Y Él vino a servir. Él vino a darnos sanidad, sí, de la enfermedad, sí, pero también Él vino a mostrarnos un amor inconmensurable, un amor infinito, un amor que sobrepasa todo entendimiento, y que no importa la condición que nosotros estemos. También vemos un hermoso ejemplo de solidaridad humana en las personas, porque dice que de muchas partes de ciudades alejadas, de otras aldeas, traían enfermos. ¿Quién los llevaba? ¿Quién te trajo a ti a la iglesia? A ti. Hubo una persona que un día te dijo: ven, te llevo. Algunos dicen: no, es que no es mi tiempo, no, es que todavía no me toca. Pero alguien se tomó la molestia de traerte a la iglesia, y esa es la enseñanza que nos muestra en este pasaje. Que seas tú de esas personas que ayuden a otras a encontrarse con Jesús. Porque hubo gente que se esforzó por ello. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo porque nos dicen: pues es que no tengo recursos, ven, yo te pago el taxi, vamos. Pero que se muestre en nosotros ese amor, esa solidaridad de ir por otros, para que vengan a los pies de Cristo. Amén. Amén. No por la comida, aclaro, no por la sanidad, sino porque en Jesús vas a encontrar la salvación de tu alma y la vida eterna. Amén. Ese es el propósito. En Jesús no solamente vas a encontrar comida, no solamente vas a encontrar sanidad, no solamente vas a encontrar solución a tus problemas con tu esposa, con tu hija, con tu hijo, con la suegra, porque hay Amén. La mía, amén. La mía está muy bien,
La mía es una mujer muy sabia, está como a 800,000 kilómetros de aquí, o sea, eso es sabiduría, la bendecimos por eso. Pero resulta increíble cómo las personas, toda esa gente que seguía a Jesús, ese mundo de personas acudían a Jesús solamente cuando tenían problemas, porque cuando todo nos va bien, y no le voy a hablar aquí a la iglesia porque yo sé que aquí todos vienen, voy a hablar a aquellos que están allá, porque cuando todo te va bien, te olvidas, porque cuando todo está bien, te alejas, porque cuando todo te sale como tú planeaste, pues dices, no necesito. Era para allá. Pero, en cambio, ¿qué les parecería si en alguna ocasión, cuando nuestras oraciones fueran más de pedir, de agradecer? ¿Qué diferente sería cuando nosotros fuéramos a la iglesia para adorarlo, para alabarlo, para tener este tiempo de intimidad, para tener este tiempo en el que podamos decirle gracias, Señor? Ya pasó el 2019 y hoy estamos aquí en el 2020 y ya me cayó el 20 que hoy tengo que estar en la iglesia. La cama estaba bien rica hoy, ¿verdad, Jonathan? Y no me quería levantar, pero pues hoy tengo que venir a la iglesia para conocer más de ti, para estar en comunión contigo, para ofrecerte antes de pedirte, para mostrarte mi devoción, para no reclamarte tantos beneficios, sino para agradecerte lo que tú me has dado, para agradecerte hasta donde me has traído. Pensemos también en el interés de las personas que muestran por la sanidad del cuerpo y por la poca atención que tienen por la salvación de su alma. Es que aquí el propósito es la salvación del alma. Aquí el propósito es la salvación y la vida eterna. Porque dice Marcos 8, del 34 al 36, ¿qué dice? Se quedó así como la tele. No dijo nada. Marcos 8, del 34 al 36, nos habla acerca de cómo Jesús les dice. ¿No? 8, 34 al 36. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno, díganme, aquí la palabra es muy clara. Si alguien quiere ser el discípulo de Jesús, tenemos que negarnos. ¿Negar qué? Negar Netflix, negar algunas cosas que nos apartan de Dios, negar algún tiempo que tenemos que dedicarle a Dios. O sea, tenemos que negarnos algunas cosas, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Si crees que tu vida es allá afuera, andar por allá, por acá, y no congregarte, o no venir a buscar de Dios, o no hacer una oración en la mañana, o no leer la Biblia, déjame decirte algo: esa no es la verdadera vida. Y si tú quieres esa vida, aquí en la Biblia dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén. Pero, ¿qué sucede? Gracias. Las personas acuden por cientos, por multitudes, cuando viene un profeta, un evangelista, que va a ver sanidades, o cuando acude a una fiesta